Este es el restaurante japonés de Panayaki. Este lugar. Foco, dale. Igual, a ver, hace 5 años que no juego. No empieces con las excusas. Horitas de cocción, chequen y esto. Es un sabor que te deja como... Acabo de encontrar un bar que no saben lo que es. Vengan a verlo. Se llama Piano Bar. Y miren lo que es la decoración de este lugar. O sea, estoy alucinando de verdad. Uy, qué lindo. No puede ser tan hermoso todos los sectores de este hotel, o sea. Aparte, a la vista es hermosa. Y son las lámparas. Y la barra. Divino. Viene a las 10 de la noche a tocar aquí el piano. Seguimos encontrando lugares. Este es el restaurante japonés de Panayaki, donde ya hacen el show, que te tiran el pedazo de arroz en la jeta, que todavía está en prueba. Nosotros lamentablemente nos vamos mañana. Yo creo que deberíamos de volver a este hotel para probar todo lo que todavía no se ha inaugurado, como este restaurante. A ver. Miren lo que es este restaurante, boludo. No, miren este lugar. Soñado. Qué hermosura, oh. ¡Wow! Me da algo. Impresionante. No puedo creer. Qué precioso este restaurante. La verdad, me tiene boquiabierto. Creo que es el restaurante más lindo estéticamente al que he venido. Pero por lejos. Está espectacular. Felicitaciones a quien haya diseñado todo en este hotel, porque se nota que en cada lugar hay un detalle muy bien pensado y muy bien logrado. Me encanta este restaurante, al igual que el francés, al igual que el mexicano. Podemos comprar el steakhouse, así que también podemos estar atentos a la decoración. Bueno, estamos en el bowling de Ocean Allure Costa Mujeres. Está precioso. ¿Me Y tienen miren fe? nuestras caras ahí atrás. Ahora le voy a dar unas clases a Martina de bowling para que se Joaquín entere no cómo sabe, se llama. Joaquín no sabe que yo pasé 4 años en La Pampa, sí, La Pampa, Argentina, jugando todas las noches al bowling y era muy buena. Me imagino. A ver. Miren, Foco, dale. igual, a ver, hace 5 años que no juego. No empieces con las excusas, dale. A ver lo que aprendiste en La Pampa. ¡Por esto! Y a ver la otra, ¿tenés que tirar otro? Estoy calentando. ¿Ah, ¿te tirar otro? ¿En La Pampa era de un tiro solo? Yo qué sé, Joaquín, no me acuerdo. Mirá, Mirá lo que te ponen. Mirá. Pum, 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 pum. Vamos a ver vos. Mirá el que se burlaba de mí. Pasa que estaba muy liviana la ola. Cállate, ¿qué te haces un portachón? Un completo, un pleno. No cantes victoria que no ha terminado. Mirá ahí. No ha terminado. Observa. Metí uno casi que completo. Yo les dije que tenía que calentar. Vamos a ver. Ahora sí, pasa que en La Pampa juegan con cabeza de ganado. Arranca fuerte. Difícil darle al único que queda. A ver. Bueno, y acá al lado del bowling
van a tener el Sports Bar. Está tremendo el Sports Bar. Muchas gracias. Vamos a probar el trago que nos hizo Jaime, el mixólogo de acá de la barra principal, con el arbolito de fondo, a ver qué tal. Riquísimo, bien frutal, pero tiene como un gustito ahumado. La verdad, muy bueno. ¿Y el show? El show me encanta a mí. ¿Y qué tal? Divino, me encanta. Acá te traen un pancito y esto que ven acá es manteca con ralladura de limón y perejil. Y el pancito recién hecho en el horno de barro. Bueno, muy bien. Acá llegaron las entradas. Acá está la sopa de carne que... Tiene un olorcito. Yo ya lo lisqué. ¿Qué es la parte más rica del Es asado? un consomé. El juguito de la carne que lo mojas con pan, ¿o no? Una delicia. ¿Cómo está? Está delicioso. Me encantó. Miren lo que me acabo de pedir. Esta es la carne que está cocinada en 12 horitas de cocción. Chequen esto. Se desarma. ¿Es como la carne que hacemos, Joaco? Es como la carne que hago yo, ¿no? Puré, alcaparras, bacon. Salud, gente. Miam, 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 miam. La gloria. ¿Te gusta el restaurante mexicano? Ay, es hermoso. ¿Te querés sentar en esas sillas? Sí, ya quiero esa mesa. En esas de ahí se quiere sentar. Qué bella te ves. Bueno, vamos a probar esto. Insuperable el guacamole de este país. Este es el plato principal y Marty se pidió los tacos margarita, que son fajitas de filete de res y pollo, frijoles, queso Oaxaca, queso cheddar, arroz a la mexicana, guacamole y virutas de tocino. Yo me pedí pescado totoaba la talla, se llama. Es tamal de frijol, adobo, mayonesa negra de ceniza de maíz, cilantro y cebolla morada. Llegaron los postres y esta belleza es una tarteleta de higo que tiene crema de almendras al tequila. Una hermosura, miren lo que es. Es muy bella esta tarteleta, me da esta cosa romperla. Y lo otro es el pan de elote, hoja de maíz, canela, cajeta empinada y dulce de gloria. Paren, les voy a mostrar cómo es por dentro porque tiene un centro esto. Miren esta belleza. Qué rica. Tremenda, probar esto. Ahí está. Es como un cheesecake. Ah, sí, mira. Es un sabor que te deja como pensando. ¿Cómo te deja ver? Y bueno, estamos yendo al buffet principal, que es aquí, en el edificio central, por ahí. A ver Que qué... ayer desayunamos en el sector privilege.
Así que hoy vamos a mostrarles el sector que es de área común del hotel. Miren el tamaño del buffet. Qué pinta que tiene todo. Y acá la parte favorita de muchos. Y acá más estación de huevos. Acá tenés todo para armarte lo que quieras. Miren estas peras. Nunca vi unas peras así. Bueno, y acá la zona picada. Qué bella.